Bueno, entrevista número 3. Estamos con Luciano del Prato, director teatral. Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Luco, bueno, contanos tu situación actual, cómo te agarró la cuarentena, cuál es tu panorama actual. Nata, Gatita, que dirige uno de los elencos que funcionan en el Teatro Nacional de Croacia, que tiene sede en la ciudad de Rijeka. Me invitó para montar, para montar un texto que de hecho originalmente montamos juntos, vos y yo, que es Edipo, la versión que reescribí de Edipo Rey. Vine a la ciudad de Rijeka el 24 de febrero y bueno, supuestamente tendríamos que haber estrenado el espectáculo finales de abril, pero bueno, en el medio, o sea, las 2 semanas, 3 semanas, un poquito más de haber empezado a ensayar, estalló la crisis del corona acá en Europa y bueno, y después muy rápidamente en el resto del mundo. Así que nada, no pudimos seguir con los ensayos, y tampoco me pude volver a la Argentina porque se cerraron los aeropuertos, acá moverse en Europa estaba bastante complicado. Así que, bueno, nada, me quedé acá, bancado por el teatro, por suerte, con la institución, además de que con Renata tengo una relación de amistad de muchos años. Con el teatro, la verdad que estamos trabajando muy bien y bueno, estuvimos como un mes parados, ¿viste? Casi un mes, eh, sin saber bien qué iba a pasar, si me iba a poder volver a Argentina, si íbamos a poder seguir trabajando, si íbamos a poder montar el espectáculo. Y, y bueno, por suerte acá la institución, estoy trabajando en el único teatro croata que se mantuvo constantemente. El teatro estuvo cerrado un tiempito, que mandó de vacaciones a la gente, pero se mantuvo súper activo y fue uno de los primeros teatros que arrancó con contenidos web. Entonces, aprovechando que tenía tiempo libre, eh, se nos ocurrió con la Renata una idea para, digamos, ampliar el universo de Edipo en una serie de pequeños cortos web. Ah, Entonces me puse a escribir como unas escenas, como conversaciones. Se me ocurrió hacer conversaciones de Zoom, que tenía Edipo con distintas familias. Entonces me puse a escribir una conversación que tenía, me puse a escribir distintas conversaciones de Zoom, donde juntábamos el tema de la peste, que está muy presente en Edipo, obviamente, en el original y entonces, qué sé yo, Edipo tenía una conversación de Zoom con sus dos hijas, Ismena y Antígona. Antígona era como una especie de feminista anarquista súper rebelde que odia la cuarentena, y el padre un poco es como el padre es el presidente, es un poco el responsable de la cuarentena. Entonces, ¿Y el panorama resulta que actual de la obra cómo es? ¿Tienen fecha de estreno incierta o de cómo hecho, es? de hecho lo que pasó en el medio es que acá que se activó todo, digamos, acá ya está con medidas de restricción y todo, pero ya están dando todo. El lunes pasado abrieron los bares ya están abiertos, y el lunes que viene abren los cines y empiezan las funciones de teatro, digamos, ya casi activó. ¿Y el protocolo de los espectadores o de los actores cómo es? ¿Cómo es la Bueno, hay dinámica? unos protocolos de distancia, que obviamente están siempre como en tensión, ¿no? Porque el teatro desafía siempre esos protocolos, pero bueno, es una tensión que el teatro ha tenido con la ley constantemente y que no va a ser esta la excepción, obviamente. Claro. Este, bueno, hay protocolos. Estuviste dando un... Perdón, te interrumpí. No, Digo, no digo eso. Decime. del taller que estuviste dando manual de supervivencia estas semanas pasadas. Contanos como de esa experiencia, qué tal hablar de teatro en esta situación. Bueno,
En realidad fue muy impulsado por la Reni también, que me ayudó a hacerlo y que un poco lo produjo y me impulsó a hacerlo. Un poco era plasmar, si se quiere, desde la perspectiva que yo tengo como docente y como director y dramaturgo, un poco la perspectiva que yo tengo sobre el teatro en esta situación, sobre la crisis de la institución teatro sobre todo, en relación a las estrategias que la mayoría de los estados nacionales, por lo menos en Occidente, han desarrollado para enfrentar el virus, que pone en juego algunas condiciones de existencia. Yo no diría de todo el teatro, yo diría que hay dos dispositivos muy importantes dentro de la institución teatro que están puestos en suspenso, que son el dispositivo del ensayo y el dispositivo de la función. Pero después hay un montón de cosas que tienen que ver con el teatro que todavía se pueden pensar y activar y que no dependen de la regulación del Estado. Y un poco lo que intentaba hacer era como hacer correr la voz de eso, de poder diferenciar la crisis institucional, la injerencia del Estado en la institución teatro y la diferencia entre la institución teatro y la práctica teatro. Claro, ahí, bueno, con esto que señalas, algunos, bueno, otros teatristas más nostálgicos o más conservadores hablan como en un paréntesis, como que todo lo que sucede ahora no es teatro, es otra cosa. Dubati señalaba como las excepciones del teatro de balcón, teatro de terraza, como otras variables del teatro, diciendo lo que se produce ahora, las aperturas de contenido, por ejemplo. ¿Es teatro, el streaming teatral, lo es, no lo es? A mí me sugiere dos reflexiones. La primera es que el territorio del teatro es el ahora mismo, como dice Amboga. Toda, toda, toda mirada nostálgica es poco teatral. Como, ¿no? Entonces ponerse demasiado nostálgico me parece medio ya de entrada como poco potente en términos estrictamente teatrales, ¿no? Entonces, nostalgia, yo diría que no. Sobre todo porque aparecen por ahí gente que dice, que empieza a repetir esta boludez, según yo, esta idea que me parece poco efectiva de éramos tan felices y no nos habíamos dado cuenta. Yo creo que es completamente al revés. Creo que éramos muy infelices y no nos habíamos dado cuenta porque teníamos un montón de chupetes metidos en distintos lugares y la crisis del corona lo primero que hizo fue desalojar todos esos chupetes de nuestro sistema de ansiedad. Entonces, si en la cuarentena nos sentimos como el culo, probablemente es porque no estábamos tan bien in the first place, ¿no es cierto? Eso como primera reflexión, ¿no? Y como segunda reflexión diría que me parece que hay que hacer una diferencia entre la crisis de la institución, que entiendo que la institución está en una crisis tremenda porque la institución está regulada por el Estado y depende de cosas que el Estado administra, digamos que el Estado dice sí o dice no. Y entonces cuando el Estado empieza a prohibir, empieza a imponer distanciamiento social, cuando el Estado empieza a proscribir los lugares los lugares de encuentro común de los cuerpos y un montón de cosas que por las estrategias que, como te decía antes, los estados nacionales han desarrollado, la institución está obligada a seguir porque responde al Estado. Luego el teatro como práctica me parece que no tiene nada que ver con la institución, que son dos cosas diferentes. Entonces, pensar que el teatro se reduce a la función me parece también una mirada medio sonsa, medio limitada. Las funciones no se pueden hacer. Los ensayos incluso te diría que hasta clandestinamente se siguen pudiendo hacer. Y durante muchísimos años se hicieron de ese modo, y el teatro y la ley tienen una relación conflictiva desde siempre, ¿no? Entonces, ponerse demasiado nostálgico con el dispositivo función me parece un poco corto, diría yo. Después una función, qué sé yo, un video no es una función de teatro, es un video, pero no pasa nada, digamos, qué sé yo, no. Sencillamente una cosa no puede reemplazar a la otra.
Pero de ahí a pensar que porque no se pueden hacer funciones se acabó el teatro, me parece que es una manera muy corta de pensar la práctica. Otra cosa que hablaban era el alto grado de consumo cultural o de demanda de ficción ante las aperturas de portales, obras puestas en vivo, como una gran demanda social sobre la ficción que antes a lo mejor no se notaba. ¿Qué opinión te merece? También me parece que hay una lectura muy sesgada ahí, porque Netflix no lo inventó el coronavirus. Digo, ya venía ganando la batalla. Están las famosas palabras del CEO de Netflix, no me acuerdo del nombre. Yo veía una mesa redonda del CEO de Netflix con el CEO de Disney, con el CEO de Warner Brothers, con el CEO de Fox, y el tipo decía, no, bueno, disculpen, yo la verdad que yo no compito con ustedes, yo no compito con Warner Brothers, no, nosotros, Netflix no compite contra ustedes, Netflix compite contra el sueño, y va ganando. Nosotros competimos contra las horas de sueño de la gente, y le digo la verdad que tengo los números, me acaban de llegar los números, y la verdad que vamos ganando, la gente duerme menos que por hacer maratones en nuestras series. No, ni hablar hay una reflexión muy interesante que hace Lucrecia Martel sobre la crisis de la sensualidad y de la vida sexual de las personas en relación al consumo irrestricto de este tipo de contenidos web que están al alcance de la mano. Así que el hecho de, no tengo los números tampoco, pero no sé si es una demanda mayor. Eso por un lado. Y por otro lado diría que en esta misma línea de reflexión acerca de hacer una diferencia entre lo que es el teatro como práctica y el teatro como institución, entre lo que sería el teatro como institución y la teatralidad como potencia de teatro, como cosas que podrían ser teatro, también hay una reflexión ahí interesante para ver en esas plataformas, en esas ficciones que circulan, qué, qué potencia de teatro hay, ¿no? Si yo para dar clases utilizo el pensamiento de Michel Foucault, el pensamiento de Silvia Federici, el pensamiento de Ricardo Piglia, de un montón de gente que no está pensando el teatro necesariamente, y yo creo detectar teatralidades allí. Entonces creo que del mismo modo hay que tratar de no ser tan conservador y tan purista y pensar que hay migraciones posibles también. Hay un montón de cosas. Yo utilizo desde hace años, ahora estábamos viendo con la Reni, viendo de nuevo algunos capítulos de Mad Men, porque ella está haciendo una maratón de eso, y yo me senté ahí y empecé a ver. Y yo la verdad que hay un montón, yo para dar clases de dramaturgia hay 2 o 3 capítulos de Mad Men que los uso para enseñar a escribir teatro, ¿no? Porque simplemente me atrevo a hacer migraciones medio profanas, medio herejes, de materiales que no serían teatro. Me preocupa un poco ese purismo de qué es teatro, qué no es teatro. No quiero exagerar, pero ya teníamos a los nazis preocupados por quién era alemán y quién no lo era. No, es decir, si exageramos demasiado con eso, vamos a terminar invadiendo Polonia. Tenemos que aflojarle un poco a la búsqueda de la pureza de las disciplinas, porque se esconde ahí un elemento reaccionario para mí muy fuerte. Bueno, acá en Argentina, por lo menos en Córdoba, las restricciones siguen, por supuesto, y el panorama de la vuelta teatral es incierta, porque todavía ciertas instituciones están pensando posibles protocolos, pero el futuro es incierto. Eh, Futuro cercano de teatro, ¿cómo te lo imaginas con este panorama? De acá dice lo pre-pandémico y lo post-pandémico, que el teatro se va a diferenciar así. Pero ¿cómo te imaginas a futuro? Creo que hay un entusiasmo que yo calificaría de dulce en relación a los enormes cambios que la gente piensa que esta pandemia va a traer. Yo soy menos optimista en ese sentido. Me parece que los problemas que teníamos antes los seguimos teniendo y que los vamos a seguir. Me parece que, para parafrasearlo a Dreisy, los problemas prepandémicos y los problemas postpandémicos de la institución teatro
son bastante parecidos. Porque ahora estamos desesperados porque regrese la época dorada, se romantiza muy rápidamente, ¿cierto? El pasado. Entonces de repente parece que había una época dorada que tan lejos, donde nos iba bárbaro. Y la verdad es que no iba, o sea, teníamos funciones con 10 personas, no, no es que era bárbaro antes, para nada era bárbaro antes. O sea, los problemas los seguimos teniendo. Eh, y si lo que estamos esperando es que el Estado nos dé permiso, imagínate si artistas de distintos lugares y momentos de la historia hubieran estado esperando que el Estado venga a dar permiso. A veces me parece que ese nivel de obediencia, lo que se revela también es eso, ¿no? Por ahí tenemos un nivel de obediencia demasiado grande como creadores. Y en Parece que este cuanto, es perdón, un momento de obediencia. y en cuanto a, como para finalizar, en cuanto a la docencia, que decimos, bueno, teatro es cuerpo, es presencia, es convivio, la docencia es muy, muy similar en ese sentido, y han aparecido estos dispositivos que han, por un lado, han potenciado muchas cosas, y por otro lado, ha generado como agobio, cansancio. La docencia, particularmente de artes en general, teatro, audiovisuales, ¿qué reflexión te merece? ¿Cómo se lleva la docencia en esta situación? Y mal, digamos, no son las condiciones ideales, pero luego, ¿cuáles son las condiciones ideales? ¿No? Es decir, también, digamos, los problemas objetivos son bastante obvios. Después hay que tener cuidado de no usar esto de chivo expiatorio, ¿no? De no empezar de nuevo a romantizar nuestras condiciones que no están presentes hoy como si fueran condiciones ideales, porque antes dábamos clase, tampoco la dábamos en condiciones ideales. Y uno vive diciendo eso, che, bueno, la verdad es que esta sala que nos tocó es una mierda, pero bueno, lo vamos a hacer igual. Eh, Así que dificultades hay siempre. El tema es cómo, el desafío creativo siempre es cómo enfrentar esas dificultades de un modo, del modo en el cual la técnica pueda transformarse en una práctica generadora de libertad. Eso es muy ridículo que estemos esperando que venga alguien a administrar la libertad y mientras tanto añoremos el momento en el que esa libertad nos era suministrada de modo regular, porque eso no es ser libre, ¿no? Entonces, me parece que, por supuesto que las condiciones no son óptimas y que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, como siempre. Antes también había cosas que se podían hacer y cosas que no se podían hacer. También pasan, qué sé yo tiene su lado también potente, qué sé yo de repente un montón de alumnos que tengo de distintas partes del país tenían la posibilidad, como de repente daba un taller a través de una plataforma, un montón de gente de todo el país que está por ahí esperando que yo llegue a dar un curso, tenía la oportunidad de hacerlo sin esperar que yo me mueva hasta allá. Entonces también también hay unas potencias ahí, como vos decís. No todo es un festival de la imposibilidad. Tiene que ver también con una forma de lectura, ¿no? Si yo me enfoco en lo que no hay, y bueno, sí, tengo un pasaje de ida hacia la frustración comprado en primera clase, pero también yo puedo dar la vuelta y empezar a pensar también en las posibilidades que ofrece todo obstáculo. O sea, los obstáculos no son indeseables, nunca lo han sido en la historia del arte. Los obstáculos son material de trabajo. Súper. Bueno, muchísimas gracias, Luciano del Prato, director, artista, dramaturgo que está viviendo en confinamiento en Croacia. Muchas gracias, Luciano, por esta pequeña entrevista. Gracias a vos, Xavi.